Algunos lazos van más allá de las palabras, forjados en el fuego de la supervivencia y el sacrificio. Cuando James, un veterano de guerra, se encuentra con un caballo marcado por cicatrices y agotado en una subasta local, no puede creer lo que ve en sus ojos. Es Sansón, el caballo de combate que una vez le salvó la vida. Pero algo está mal. Sansón, aquel compañero valiente y leal, parece no reconocerlo. Confundido y con el corazón apretado, James intenta recuperar su conexión con él, pero en el proceso descubre una verdad tan escalofriante que lo deja sin aliento. Esta no es solo la historia de un hombre y su caballo, es una historia de redención, traición y un giro inesperado que nadie vio venir. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Bienvenidos a Animal Story Unleashed. Cada semana te traemos relatos impactantes y conmovedores sobre el increíble vínculo entre humanos y animales. Historias que tocarán tu corazón, inspirarán tu alma y te recordarán la conexión extraordinaria que compartimos con el reino animal. Si amas a los animales y disfrutas de una buena historia, dale like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete para más aventuras inolvidables. Después de años de tratar de enterrar los recuerdos de la guerra, James regresó a su pueblo natal. Ahora, un hombre en busca de propósito terminó en un viejo mercado de subastas donde los animales maltratados eran vendidos al mejor postor. No tenía intención de comprar nada, hasta que lo vio. En un oscuro corral, un caballo demacrado y marcado por el tiempo se mantenía en pie con dificultad. Su espíritu, una vez indomable, parecía aplastado por los años. James se quedó inmóvil. Esos ojos. Había algo aterradoramente familiar en ellos. Dio un paso adelante y de golpe los recuerdos lo invadieron. Era Sansón, su fiel caballo de guerra. Pero cuando James lo llamó por su nombre, Sansón no reaccionó. En su lugar se apartó, temblando de miedo. La pregunta lo atormentaba. ¿Qué le había sucedido a Sansón para dejarlo tan roto? James no podía sacar a Sansón de su mente. La imagen del imponente caballo de batalla, convertido en una sombra de sí mismo, lo perseguía. Sabía que debía hacer algo. Sin dudarlo, ofertó por él, superando a un comerciante de carne que había mostrado un interés inquietante en el caballo. No era solo salvar a Sansón, era honrar el pasado que compartieron. El viaje de regreso no fue nada fácil. Cada ruido, cada movimiento hacía que Sansón relinchara y se estremeciera. Su miedo era tan profundo que el corazón de James se encogió. Este no era el mismo compañero intrépido que había cabalgado a su lado en la batalla. Cuando llegaron a casa, James lo llevó a un pequeño potrero detrás de su hogar, rodeado de campos verdes y árboles frondosos. Esperaba que la tranquilidad lo ayudara a sanar, pero Sansón se quedó inmóvil. Sus ojos, siempre alertas, miraban a su alrededor como si esperara un ataque en cualquier momento. James intentó todo para calmarlo. Le ofreció heno fresco, le habló con suavidad, incluso se sentó cerca para que se acostumbrara a su presencia. Pero Sansón se mantenía distante. Su confianza estaba hecha pedazos. Fuera lo que había sufrido después de que los separaran, una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, James se sentó junto al potrero con una vieja campana de metal en sus manos. Era la misma campana que solía llevar en sus misiones, una señal que alguna vez significó seguridad y unidad. La agitó suavemente, dejando que su sonido se expandiera en la tranquilidad de la tarde. Sansón movió las orejas. Luego giró la cabeza hacia el sonido. Por primera vez, James vio un destello de reconocimiento en los ojos del caballo. No era mucho, pero era suficiente. Lo suficiente para hacerle creer que su conexión seguía ahí, enterrada bajo capas de miedo y sufrimiento. Los días se convirtieron en semanas, y James trabajó incansablemente para reconstruir ese vínculo. Cada avance, por pequeño que fuera, se sentía como un triunfo monumental. Se movía con cuidado, respetando los límites de Sansón, celebrando cada pequeño paso. Una mirada menos temerosa, un momento de calma, un atisbo de confianza. Pero una tarde, James notó algo preocupante. Sansón cojeaba, su paso era irregular, pesado, la preocupación lo invadió. No solo eran heridas emocionales, también había heridas físicas. Decidido a ayudar, James se arrodilló junto a él y examinó con cuidado su pata trasera. Sansón se tensó, su cuerpo reflejaba dolor. Pero no se apartó. James encontró una zona inflamada cerca del casco. Una lesión antigua, mal curada que seguía doliendo. Otro obstáculo, otro misterio. Pero esta vez lo enfrentarían juntos. Mientras vendaba la pierna con un paño frío, James murmuró, más para sí mismo que para el caballo:
Te fallé antes, amigo, pero no volveré a fallarte. Esa noche, bajo un cielo repleto de estrellas, James se sentó fuera del potrero, observando cómo Sansón comía con cautela. El camino por delante sería largo, pero por primera vez sentía esperanza. Las semanas se convirtieron en meses y la paciencia de James empezó a dar frutos. Sansón comenzó a responder a su presencia. A veces se acercaba tímidamente cuando James le ofrecía una golosina. Era un progreso frágil, pero real. Sin embargo, las pesadillas de Sansón contaban otra historia. Algunas noches James se despertaba con el sonido de golpes y relinchos desesperados. Salía corriendo con una linterna solo para encontrar a Sansón, bañado en sudor, con los ojos desorbitados por el miedo. El pasado aún lo atormentaba. James no podía ayudarlo solo. Decidido, contactó a un veterinario local conocido por rehabilitar animales traumatizados. El doctor Morris, un hombre de voz tranquila y años de experiencia, estudió el comportamiento de Sansón con atención y finalmente habló. No es solo su cuerpo el que está herido, dijo en voz baja. Está cargando cicatrices emocionales, como cualquier soldado lo haría. Siguiendo el consejo del veterinario, James probó nuevos métodos para calmar a Sansón. Reproducía música suave cerca del potrero. Rociaba lavanda en el aire para reducir su ansiedad. Poco a poco, el caballo comenzó a relajarse. Sus movimientos ya no eran tan tensos. Sus ojos se veían menos asustados. Algo estaba cambiando. El día que James decidió dar un paso audaz, sacó un objeto familiar, un sillín. Estaba desgastado por los años, pero aún firme. Era el mismo que Sansón había llevado en sus misiones. James no planeaba montarlo. Aún no. Solo quería ver su reacción. Al acercarse con el sillín, Sansón se quedó inmóvil. Su cuerpo se tensó. James habló con voz suave, firme y tranquilizadora. Está bien, amigo. Ahora estás a salvo. Para su alivio, Sansón no huyó. Permitió que James apoyara el sillín sobre su lomo, aunque su musculatura seguía rígida. Era una pequeña victoria, pero se sentía inmensa. Un paso más hacia recuperar el lazo inquebrantable que una vez compartieron. El verdadero avance llegó una mañana brumosa. Desde hacía semanas, James había establecido una rutina. Sacar a Sansón a caminar por el potrero cada día. Era un momento de paz que parecía reconfortarlos a ambos. Pero aquella vez, algo cambió. Mientras caminaban uno al lado del otro, Sansón hizo algo inesperado. Le dio un suave empujón en el hombro. Deliberado, cálido. Era el primer gesto de cariño que Sansón le mostraba desde su reencuentro. James se detuvo en seco. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Tú recuerdas, ¿verdad?», susurró, acariciando el cuello del caballo. Los días pasaron y Sansón comenzó a seguir a James por voluntad propia. Incluso se aventuró a salir a los campos cercanos. Sus movimientos se volvían más firmes, más seguros. Su espíritu, poco a poco, regresaba. Pero había algo que James no podía ignorar. Una sombra que aún cubría la historia de Sansón. Una verdad que aún no había salido a la luz. Las pistas comenzaron a aparecer de formas inesperadas. Una tarde, mientras cepillaba su pelaje, James hizo un descubrimiento aterrador. Bajo la piel enmarañada y sucia había cicatrices profundas, marcas inconfundibles de maltrato. La furia se encendió en su pecho. ¿Quién había hecho esto? ¿Cuánto había sufrido Sansón? Pero James sabía que la ira no ayudaría a su amigo. En lugar de eso, la transformó en determinación. Se hizo una promesa. No solo sanaría a Sansón, descubriría la verdad sobre lo que le había sucedido. Al atardecer, James se quedó junto a Sansón, apoyando su mano sobre su cuello. Habían avanzado tanto, pero el camino aún era largo. Las cicatrices de Sansón no eran solo físicas, eran un mapa del sufrimiento que había soportado. James necesitaba respuestas, y así comenzó su búsqueda. Contactó a viejos compañeros del ejército. Exploró foros en línea donde veteranos compartían historias sobre caballos retirados del servicio. Semanas después recibió un mensaje inesperado. Un exsoldado llamado Harris. «Recuerdo a Sansón», escribió, «pero no de la manera que esperas». James sintió que el aire le faltaba al leer. «Yo estuve en una instalación donde enviaban a los caballos retirados. No todos fueron tratados con amabilidad. Sansón, él era diferente. Resistía el maltrato, pero eso solo lo hizo sufrir más». Las manos de James temblaron mientras leía la última línea. Los años de crueldad que Sansón había soportado. La ira dentro de él se convirtió en fuego, y esa llama lo llevó a una sola conclusión. Sansón merecía justicia.
James sintió un peso en el pecho. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que enfrentar a quienes le habían hecho daño a Sansón, pero antes tenía que ayudarlo a seguir adelante. Decidió poner a prueba su vínculo. Esa mañana sacó a Sansón del potrero y lo llevó a un campo abierto, lejos de la seguridad de su hogar. El vasto espacio era liberador, pero también aterrador. James sostenía una cuerda larga, lo suficientemente holgada para dejarlo moverse con libertad, pero con el control suficiente para guiarlo si era necesario. Sansón se detuvo en seco. Sus pasos eran cautelosos. Sus orejas giraban con cada sonido. James se arrodilló en la hierba alta. No intentó acercarse. Esperó. Después de lo que pareció una eternidad, Sansón finalmente dio un paso hacia él. Luego otro, hasta que bajó la cabeza y rozó el hombro de James con el hocico. «Buen chico», susurró James con la voz temblorosa por la emoción. «Estamos juntos en esto». Lo que pasó después lo dejó sin aliento. Sansón se alzó sobre sus patas traseras. Pateó el aire. Por un instante, James pensó que estaba entrando en pánico, pero luego lo comprendió. Era un recuerdo. Sansón no era un caballo cualquiera. Había sido entrenado para el combate. Esa postura no era de miedo, era defensiva, un movimiento que los caballos de guerra aprendían para proteger a los soldados en batalla. Un escalofrío recorrió la espalda de James. Sansón estaba recordando. Fragmentos de su pasado estaban volviendo. Poco a poco, las sombras del trauma comenzaban a ceder. Los días pasaron. Sansón empezó a responder a las órdenes de James con una confianza que no había mostrado en años. Pero las pesadillas no desaparecieron. Y James no podía ignorar el peso de sus cicatrices. Una noche, tomó una decisión. Volvería a la instalación donde Sansón fue enviado después de la guerra. Cuando llegó, el lugar estaba destruido por el abandono. La maleza había invadido los caminos. Los edificios eran solo cascarones vacíos. Pero el aire se sentía pesado, como si las paredes mismas guardaran secretos que nadie quería recordar. James exploró con cautela, su linterna cortando la oscuridad. En un viejo granero encontró algo que le heló la sangre. Un libro de registros, con páginas amarillentas por el tiempo, una lista de caballos que pasaron por allí. Su corazón se hundió cuando encontró el nombre de Sansón, y junto a él anotaciones frías y brutales. Resistente, peligroso, no apto para rehabilitación. James apretó los puños. Su sangre hervía de rabia. Esto no podía quedar en el olvido. Lo que le hicieron a Sansón se lo habían hecho a muchos más. Tenía que hacer justicia. Cuando se dio la vuelta para irse, algo llamó su atención. Huellas. No, eran de Sansón, pero llevaban a otro rincón del establo que aún no había explorado. James las siguió, y lo que encontró lo dejó sin aliento. Dentro de un viejo establo, la puerta apenas entreabierta, había un cabestro roto, y en el cuero un nombre grabado. Sansón Pito. James sintió que el aire le faltaba. Sus dedos recorrieron las letras. Era como si ese cabestro cargara consigo cada historia que Sansón no podía contar, cada herida, cada momento de sufrimiento. El establo estaba silencioso, pero James no estaba solo. Podía sentir los ecos del pasado. Los horrores que Sansón había vivido seguían ahí, flotando en el aire. No podía permitir que esto quedara enterrado. Tomó el cabestro y el libro de registros. Eran la prueba de que Sansón no era solo una víctima, sino un sobreviviente. A la mañana siguiente, James hizo una llamada a Harris, el 900 veterano que lo había contactado antes. Cuando Harris atendió, James habló con la voz baja, pero cargada de rabia. Esto ya no es solo sobre Sansón. James no estaba solo en esta lucha. Harris accedió a encontrarse con él en el viejo sitio. Juntos recorrieron los terrenos abandonados, desenterrando los vestigios oscuros de aquel lugar. Cadenas oxidadas, monturas desgastadas, cajas vacías que alguna vez contenían suministros. En un rincón olvidado hallaron un archivador polvoriento. James forzó los cajones, y lo que encontraron los dejó sin aliento. Fotografías, documentos, cada pieza de papel era una prueba, una acusación silenciosa de lo que había ocurrido entre esas paredes. Entre los archivos, James encontró una foto que le golpeó como un rayo. Sansón, más joven, más fuerte, radiante de vida, de pie, junto a James, en sus días en el ejército. James sintió un nudo en la garganta. Ese no era el mismo caballo que ahora dormía en su granero, marcado por cicatrices y pesadillas.
No le habían robado su espíritu. Y James iba a hacer algo al respecto. Movido por la necesidad de revelar la verdad, contactó a periodistas locales y activistas de derechos animales. Compartió todo lo que había encontrado, las pruebas, los testimonios. Sansón ya no sería solo un recuerdo olvidado. Su historia sacudiría al mundo. Y lo logró. Las noticias empezaron a esparcirse. El ejército, el público. Todos empezaban a notar la verdad. Pero con la verdad vinieron las amenazas. Una noche, el teléfono sonó, un número desconocido. James contestó. La voz al otro lado era fría, impersonal. Déjalo estar. ¿Quién eres? James apretó los dientes. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Clic. La línea se cortó. James se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo que la rabia le ardía en el pecho. No lo iban a silenciar. No ahora. No cuando Sansón y tantos otros habían sufrido en las sombras. Mientras tanto, en la granja, Sansón también estaba cambiando. Ya no era el caballo temeroso que James había encontrado meses atrás. Algo dentro de él se estaba despertando. James decidió darle un nuevo reto, un campo de obstáculos, el mismo tipo de entrenamiento que solían hacer en el ejército. Pasillos angostos, ruidos repentinos, barras que debía saltar. Al principio Sansón vaciló. Cada ruido lo hacía tensarse, pero James no lo presionó. Le habló en el mismo tono tranquilo de siempre. Confía en mí, compañero. Paso a paso Sansón comenzó a responder. Hasta que, ¡crack!, un estruendo rompió el silencio. Una de las barreras se derrumbó a pocos metros de Sansón. El caballo se congeló. Sus músculos se tensaron. Su respiración se aceleró. James dio un paso al frente. Sostuvo su mirada. Estás a salvo, Sansón. Tengo tu espalda. El caballo no parpadeó. El miedo seguía ahí, pero esta vez no lo controló. Sansón dio un paso adelante, luego otro y otro. Para cuando terminaron el recorrido, James sintió una oleada de orgullo que no había sentido en años. Sansón no solo estaba recuperando su pasado, estaba forjando un nuevo futuro. Pero James sabía que su lucha no había terminado. A medida que más personas escuchaban sobre la verdad detrás del centro, otras historias empezaron a surgir. Caballos que habían sido adoptados. Otros, abandonados a su suerte. Algunos jamás fueron encontrados. Sansón no era el único, era solo el principio. Y entonces, justo cuando James empezaba a sentir que había logrado algo, llegó una carta. El sobre era simple, el matasellos, de un pueblo desconocido, y la letra, temblorosa. James la sostuvo en sus manos. Un mal presentimiento se apoderó de él, abrió el sobre, y al leer las primeras líneas, su mundo se detuvo. Inside was a single photograph of Samson, and as he had appeared years ago with a young boy standing beside him, the boy looked familiar, but James couldn't quite place him. Scribbled on the back of the photo were the words, "Find me. I know the truth." About Samson, James sat in his kitchen, the mysterious photograph spread before him on the table. The boy in the picture haunted his thoughts. Why would someone send this, and why, now driven by curiosity and a nagging sense of duty, he decided to follow? The lead with Samson loaded into the trailer. James set out for the town marked on the envelope. The journey was long, winding through quiet roads and forgotten landscapes, but James couldn't shake the feeling that he was on the brink of something monumental. When he arrived, he found a modest farmhouse at the edge of town. An elderly man emerged from the porch as James approached. His eyes were clouded with age but sparked with recognition when he saw Samson. "You've come," the man said, his voice trembling. "I didn't think anyone would care enough to look." The man, who introduced himself as William, revealed that he had worked at the facility years ago. He hadn't been part of the abuse but had witnessed it in silence. "I was a coward," he confessed. "I should have spoken up, but they threatened us. I didn't even have the courage to help Samson when he was taken away." William explained that the boy in the photo was his grandson David. David had formed an unbreakable bond with Samson during his brief time at the facility when Samson was sold. David was heartbroken and vowed to find the horse. One day he kept that photo as a reminder. William said, but he never got the chance to search. He passed away too young. Tears welled in James's eyes. David's story mirrored his own devotion to Samson, and it deepened his resolve to honor the H's legacy. William handed James a bundle of documents that he had saved, proof of the facility's operations and a list of other horses that had been sold. "Under questionable circumstances, I've carried this guilt for years." William said, "I hope this helps you make things right back at the farm." James worked tirelessly to share Samson's story and the evidence he had collected. The local news covered it. First,
And soon the story went national. Samson became a symbol of resilience, and his journey from a proud warhorse to a survivor of cruelty inspired thousands. One evening, as James stood in the paddock watching Samson grace, he reflected on how far they'd come. Samson had not only reclaimed his spirit, but also helped expose the injustices that had been hidden for too long. James turned to the camera for one final message. Samson's story isn't just about him, it's about every animal, every soldier, and every individual who has been forgotten. Let this be a reminder. Sansón y James habían recorrido un largo camino, desde las sombras del miedo hasta la luz de la esperanza, desde el dolor del pasado hasta la promesa de un futuro mejor. Pero esta historia no era solo sobre un caballo y su jinete, era sobre resistencia, sobre coraje y sobre cómo juntos podemos luchar por la justicia. Si la historia de Sansón te conmovió, compártela. Deja tu comentario abajo con tus pensamientos y suscríbete para más historias como esta. Juntos podemos asegurarnos de que lo que le pasó a Sansón nunca vuelva a repetirse, porque cada voz cuenta y cada historia puede cambiar el mundo.